Mi nombre es Jairo León Sepúlveda, nacido en Bucaramanga. Actualmente soy docente en una universidad y soy psicólogo del ocio y el tiempo libre del INDERBU, que es el Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Bucaramanga. Yo soy en este momento jefe de grupo del grupo 15 Wiki. Con algunos compañeros de colegio de Campamento Misión. Yo eh, salí de un colegio jesuita, Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga, y allí con ellos iniciamos un trío de cuerdas y cantábamos en la misa de 7, que es la misa de los jóvenes de Bucaramanga en esa parroquia, la parroquia del Sagrado Corazón, que todo Bucaramanga la conoce como San Pedro, por el colegio. Y amo la guitarra. En tiempo de cuarentena he retomado la guitarra, me encanta tocar y me comprometí con mi grupo Scout a que tan pronto saliéramos de la pandemia iba a tener un repertorio de música Scout, porque yo formo parte, afortunadamente, de un grupo Scout en Santander que canta, que todavía canta. Entonces, casi que ese fue el mayor atractivo para cuando me invitaron al grupo, forma parte de ese grupo, que ese grupo se parece mucho a mí, porque es un grupo que canta. Campamento Misión es una propuesta eh, pedagógica, pastoral, que tienen los jesuitas en sus colegios. A Campamento Misión formamos parte de las personas que nos llaman la atención, el llamado, como lo decía ahorita Adriana, el llamado, pero es un llamado especial porque es un llamado trascendental. Entonces yo en el colegio formaba parte de Campamento Misión y odiaba a los scouts. Yo hacía campañas en contra de los scouts. En las carteleras del colegio escribía en contra de los scouts porque me parecían una perdera de tiempo, me parecían que eso no servía para nada. Y yo era un público enemigo de los scouts en el colegio. Y de ahí tengo una anécdota que no sé si me gustaría compartirla. Mi primera actividad scout fue precisamente eh, un desquite que hacen los scouts del grupo tercero claveriano. Nos invitan a los de Campamento Misión. En ese momento el padre Camilo era el jefe de grupo, el padre Camilo Quijano, y estábamos, pues el campamento era en Las Vegas de Tona, que es un sitio que queda como por carro a 40 minutos de Bucaramanga, es frío. Y pues nosotros nos fuimos, los de Campamento Misión, nos fuimos tres amigos que todavía seguimos siendo amigos también. Nos fuimos con el teatrino a las costillas, con todos los implementos, medicina, libros, juguetes que nosotros llevamos para los niños, porque nosotros asumíamos que íbamos para una vereda, como lo que hacía Campamento Misión era acompañar en ciertos tiempos, a la comunidad, pero se acompañaba de manera pastoral. Entonces nosotros hacíamos eso, llegamos al campamento a las 10 de la noche. Cuando llegamos, el padre Camilo nos da la bienvenida y le da la indicación para que el jefe de tropa me diga o nos diga a dónde teníamos que armar la carpa. Nosotros llevamos la carpa y a mí me pareció muy curioso porque nunca lo había visto en la realidad, un barómetro. Y ellos tenían un barómetro ahí y me causó curiosidad y pregunté ¿qué eso qué era? Entonces me dijeron un barómetro. Yo dije, barómetro, eso me llamó poderosamente la atención, un barómetro en un campamento. O sea, bueno, ellos nos indicaron en dónde teníamos que armar la carpa y como a la hora y media después de armar la carpa empieza a llover. La carpa estaba justo donde caía el agua de una escorrentía que caía justo en el sitio de campamento. Nosotros, los de Campamento Misión, estamos dentro de la carpa. Adrián, que era uno de los que iba conmigo ese día, inflamos eh,
un, un era pues, esos inflables que se utilizan en piscina para flotar, un flotador grande, y ahí lo inflamos y nos sentamos ahí orgullosos nosotros y casi como no queríamos aceptar ninguna ayuda y dormimos. Mi primera noche de campamento fue dormir sentado en una carpa, odiando pésimamente, odiaba a los scouts. Y desarmamos al otro día cuando terminamos, cuando llegó el día y dejó de llover, terminamos, subimos, desarmamos y nos fuimos a la casa de la finca. Muchos años después, Tris Humberto Campos Vera me confirma que en efecto ellos habían puesto adrede la carpa donde caía la escorrentía, que esa era una manera de recordar que los scouts servían para algo. Entonces, pero obviamente yo ya era scout, yo amo los scouts hoy, yo soy un converso, yo de odiar a los scouts, ahora amo a los scouts, gracias a, yo pienso que esa situación que viví, yo llegué al escultismo con una idea muy particular del movimiento. Eh, yo llego al movimiento cuando una vez estaba yo dirigiendo una Pascua juvenil del colegio que yo dirigía. Yo dirigía en ese momento un colegio y los muchachos del colegio al terminar la Pascua me dijeron, Jairo, ¿y usted qué va a hacer con nosotros? Yo no tenía ni idea qué venía después, no tenía, en mi guión no sabía qué pasaba después. Mari Imperio, que era una docente y amiga personal y era dirigente scout, me dice, se me acerca al oído y me dice, dígales que los invita a ser scouts. Yo de una vez le dije, pero los scouts, si eso no sirve para nada, yo los conozco, a mí no me digan los scouts. Entonces ella me dice algo, en este momento, en la región de Santander, hay una propuesta scout diferente, distintísima, que sé que te va a encantar. Ahí fue donde conocí a Jorge Gabaza, que Jorge Gabaza fue uno de mis primeros instructores y ese cuento actualizado que me vende Jorge Gabaza es el que yo seguí y a mí me encantó porque yo entré casi como un renovador del escultismo de acuerdo como me lo habían presentado en ese momento y convencido que lo que estaba haciendo era realmente algo que valía la pena. Entonces, digamos que esas son dos anécdotas que, digamos que eso fue mi mafeking eh, dentro del escultismo. Curiosamente, de mi familia, mis sobrinos han estado en los scouts, eh, les ha encantado los scouts, ellos no han hecho todo el proceso, pero han estado en manada y en tropa. Mi mamá estuvo en dos jamborees conmigo, me acompañó y curiosamente en el grupo donde ella, en este momento mi mamá es muerta, lleva 10 años, 9 años de muerta y ella en vida me acompañó a un jamboree. Eh, y a ese grupo donde ella fue, es el grupo en el que yo estoy, en el grupo 15. Entonces, digamos que eh, eso me conectó, ¿no? Me conectó y cuando me piden ingresar al grupo, pues yo en ese momento sentí la conexión con ella. Sí, he sido bastante crítico de mis lecturas. Leí el libro Las Tierras Vírgenes de Kipling, fue uno de los primeros libros que yo leí y obviamente Escultismo para Muchachos. Esos dos libros fueron mis primeros dos libros de Scout. El de Rudyard Kipling me fascinó, me encantó muchísimo, porque yo quería comprender cuál era la filosofía que estaba detrás de la manada y eso para mí fue revelador, eh, sobre todo poder comprender desde la fantasía cómo es que uno se puede acercar a los niños, eso por ese lado.
Y obviamente escultismo para muchachos, que tuve como 3 libros. Me gustaba regalar escultismo para muchachos. Yo a los jefes les regalaba ese libro. Eh, el Gran Juego de Aristigueta fue uno de mis libros de cabecera. Eh, yo seguí mucho el Gran Juego porque yo comprendí que esto era un juego en el que los muchachos entran no solamente a reconocerse, sino entran realmente a identificar sus propios límites. En el gran juego pude no solamente comprender la esencia del movimiento, sino poder diferenciar lo que es programa y lo que es método. ¿Y qué hace el juego en medio de los dos? Balú, Racha y Aquela, obviamente, pero Aquela y Balú para mí, esos dos personajes, muy bien presentados y que trascienden, y sobre todo que son los personajes que permiten, por un lado, la autoridad y por otro lado, el límite de los valores y el límite de la regla, los acuerdos mínimos, la comprensión de la realidad desde los valores. Entonces, eso me impresionó muchísimo, que fuera presentado desde los animales, como Kipling los representa, y cómo más que personajes, cómo la vida misma se desarrolla en el contexto de la selva. Eso me impresionó muchísimo. Que ha tenido que ver a nivel personal conmigo, sí, mucho, mucho, porque me ha permitido revisar mi propia vida, me ha permitido aclarar quién soy, me ha permitido reconocer en qué consiste mi dignidad, en qué consiste mi honor, en qué consiste mi compromiso real, en qué consiste ser yo. Eso por un lado. Y a nivel profesional, yo pienso que yo he sido una de las personas más favorecidas de haber sido scout o de ser scout, porque mucho de lo que yo he podido eh, aprender en los scouts, de encontrar en los scouts, lo he podido devolver, y me ha dado la posibilidad de resignificarlo, y me ha llevado a leer profundamente muchos aspectos. Entonces, yo leo a los scouts eso. Entonces, yo creo que sin el escultismo yo hoy no sería la persona que socialmente hoy yo soy, gracias al escultismo. Pedagógicamente me ha servido muchísimo, más de lo que ustedes se puedan imaginar. Y mi compromiso comunitario, por ejemplo, se lo debo a los scouts. Eh, yo terminé mi maestría y duré 6 años eh, realizando un proyecto de grado durante los 6 años, todos los días de esos 6 años en comunidad, eh, acercándome a la comunidad para comprenderla desde la violencia, y muchas de las cosas de la comprensión, de la resignificación, del sentido, era muy scout. Sin que yo realmente nombrara a los scouts, era muy scout. Ley y promesa son, primero, la ley es acción y la promesa es responsabilidad. Cuando ya hablamos de ley, estamos hablando de los valores que yo jerarquizo en mi vida y que para mí son vitales, y para mí yo no negocio, son los que me permiten a mí reconocer quién soy yo, en dónde estoy y para dónde voy, como lo decía antes. Pero la ley me permite a mí sentirme universal, sentirme que soy hijo del planeta, y que tengo, eh, como hijo del planeta, tengo que hacer cosas para el planeta, para la vida y para los otros, para mí y para los demás. Inicialmente para mí y después para los demás. Y la promesa es lo que permanentemente me está tocando la puerta, ¿no? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has dejado de hacer hoy? Mm, acabo de terminar el año pasado, y les cuento, coordiné
un programa en el Inderbu que se llamó Balones con Valores. Y en Balones con Valores, pues es un programa totalmente scout, totalmente scout. Los muchachos de los barrios más difíciles, pudieron en ese año eh, hacer la buena acción diaria, hacer servicio y hacer desarrollo comunitario, que esos son elementos totalmente scout. El 20 de julio del año pasado, con mi grupo scout, estuvimos ahí celebrando con ellos, con el grupo más difícil del programa, donde están los muchachos de las barras bravas, de una de las barras bravas de Bucaramanga. Estuvimos con ellos izando la bandera y ellos muy, muy impresionados. Era la primera vez que veían scout y estuvimos ahí izando la bandera y para ellos fue impresionante cuando una de las niñas les dice que saludara también a la bandera. Y ellos, pues cuando uno saluda por primera vez, uno no sabe cómo es que tiene que saludar. Y ese saludo de ellos ese día, eso fue impresionante. A mí me tocó el alma. Y no solamente eso, sino que ellos se sintieron que eran útiles. Eh, el, el grupo, no solamente ese grupo, ¿no? Que es un grupo, era ese un grupo muy delicado, sino varios grupos pudieron transformarse. Al final, yo le entrego a la directora Linderboom, le entrego un libro con 116 testimonios de muchachos que cambiaron su vida. Ella nos dijo inicialmente, mira, vamos a gastar más de 1.000 millones de pesos en este programa, con uno solo, dijo ella, que cambien con uno solo estos 1.000 millones, vale la pena haberlos invertido. Terminó el programa y yo le dije, doctora Consuelo, no solamente hay uno, hay 116 que realmente podemos dar testimonio. Y esos 116 son 116 scouts sin promesa y sin uniforme, pero son scouts que transformaron su propia vida. Bueno, yo pienso que eso no lo olvidamos nunca. Estábamos en un campamento. En ese momento estaba dirigiendo un grupo de muchachos de un barrio. Era en ese momento el primer grupo de scout en Santander que salía de un barrio pobre, del barrio Zapamanga. Hoy incluso eh, esos muchachos hoy todavía me conocen, estamos en un grupo de WhatsApp y la mayoría de ellos hablan de la vida de campamento, de los campamentos que nosotros hacíamos. Y ese campamento fue en Campo Alegre, que es una finca que tiene Cajazán, que es la caja de compensación de Santander. Y en ese campamento yo hice mi promesa pues, yo no lo esperaba y pues ese era como lo mejor. Yo, yo era en ese momento el jefe, pero yo no había hecho la promesa. Y el jefe de la localidad me llama y de una manera sorpresiva, porque no lo esperaba, me, me pide que haga la promesa y me dice que si estoy listo. Yo le dije, sí, como 20 y pico años que estoy listo, le dije yo. Es la filosofía propia del movimiento, la buena acción es lo que realmente transforma las vidas. Eh, Casi que uno podría decir que uno no es scout si uno no hace la buena acción y que no solamente la buena acción me transforma a mí como persona, porque la buena acción me transforma es a mí, porque yo soy el que hace la buena acción, o sea, la buena acción es mía, yo soy el que hago la buena acción y nadie más debe saberla, es parte de lo que yo sé que yo tengo que hacer. Pero lo más hermoso de la buena acción son las consecuencias que trae la buena acción, el impacto que tiene la buena acción en la vida de las demás personas, cuando se sabe que no se está esperando nada a cambio. Para mí ha sido transformador de la filosofía del movimiento. Pienso que es como
el aire, o es el oxígeno scout, la buena acción. Es decir, si tú no haces buenas acciones, no eres fuerte, no eres fuerte como scout, pues sabrás de escultismo y tendrás experiencias scout, pero no eres fuerte como scout. Sí, claro, Castor Anónimo, ese es mi nombre scout. Mucha, eh, y que he tenido que asumir las consecuencias de ser Castor Anónimo, porque muchas de las cosas que yo hago no tienen nombre propio. Entonces, me ha costado mucho y lo he aprendido con el tiempo. He aprendido con el tiempo gracias a Castor Anónimo. He aprendido a que eh, las cosas que yo hago tienen un doliente que es mi experiencia, mi conocimiento. Y he aprendido a reconocerme gracias a Castor Anónimo, porque yo inicialmente no aparecía. Aparecían las cosas que yo enseñaba, proclamaba, aclaraba, presentaba, pero mi nombre no aparecía. A mí eso no me interesaba, nunca me interesó. Eh, Últimamente sí me interesa, últimamente sí. Pero eso se lo debo a Castor Anónimo, entre otras cosas. Si no hubiera sido por él, yo no estaría hoy reconociendo que lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo hago, vale mucho. Eh, Baden Powell es un hombre sabio. Yo lo comparo con Da Vinci, sabio en el sentido que se adelantó a la época, sabio en el sentido de que fue capaz de identificar en un mundo que muy complejo al principio del siglo XX, donde había muchas propuestas, pero él tomó, es una esponja para mí. Baden Powell es una esponja. Sin perder lo que había descubierto en Mafeking, él logró integrar muchas pedagogías, llamar al lado suyo, que eso es una de las cosas más hermosas que tiene el escultismo, personas muy valiosas que tenían mucha claridad que él no tenía. Y él asume que hay personas que le podían aportar. Y el movimiento Scout, precisamente, y me encanta que sea movimiento Scout y no institución Scout, no corporación Scout, no institución Scout, es que el movimiento se anticipó a muchas cosas, muchas, muchas cosas. Mi mayor logro en el movimiento, haber logrado que una región muy pequeña, la región de Santander, pudiera, a través del programa, tener una membresía muy alta, solo con el programa, solo con el programa. O sea, me pareció, nos dedicamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. En ese momento eran muchos grupos y logramos que tener una membresía que superó los 2.500 muchachos en ese momento, sin contar los adultos. Eh, Todos no logramos inscribirlos, eso también hay que decirlo. Y tener una región pequeña que aportaba cosas grandes a la nación. Eh, y esas cosas grandes a la nación se veían reflejadas precisamente en la interpretación que se hacía del método Scout, sin alejarse de sus bases filosóficas, poder hacer interpretaciones eh, que fueran interpretaciones que nos hicieran sentir muy orgullosos, que eh, eso por lo menos es lo que a mí personalmente me hace sentir que ha sido un aporte muy, muy importante a la asociación, que hoy desafortunadamente no es así, porque estamos hablando de diversidad de los métodos, como si hubiesen diversidad de métodos, eh, pero no se habla de la implementación del método, por ejemplo, que se debería hablar de la implementación del método, que el método eh,
al integrar muchos elementos y ser sistémico desde el aprender haciendo, por ejemplo, el aprender haciendo se ha desvirtuado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, entonces, ese me parece que ha sido uno de los aportes más importantes en ese momento cuando yo formaba parte de los entes nacionales y el ente regional. Eh, Eso, por lo menos en la práctica, fue lo que me permitió a mí identificar que el método era valioso, muy valioso. Hoy todavía lo sigo confirmando, hoy todavía sigo reconociendo lo valioso que es el método Scout. Uy, esa pregunta no me imaginé que me la fueran a hacer. Uy, esa es una respuesta muy difícil para mí porque eh, casi que tengo que ser, casi que tengo que... Yo pienso que el movimiento Scout se pensó que la universalización del movimiento Scout era el carácter formal de planificación de lo educativo y perdió la, lo no formal del método, que es espectacular, que es hermosísimo. Entonces pienso que hay que recuperar más los elementos del programa y del método, sin perder de vista que hoy necesitamos negociar conceptualmente con instituciones educativas universales desde el proyecto educativo, pero sin desconocer que la riqueza del Scout, de los Scouts, es el programa y el método. O sea, eso no lo podemos desconocer. Eso se nos está volviendo cada vez más vaporoso, cada vez es más, cada vez se nos pierde más. Entonces, eh, que lo que es tan sencillo, porque es exageradamente sencillo el programa, y lo que es claramente revelador, que es el método, se nos está perdiendo. Y lo digo en esta conversación, yo necesito conocer más de ese tipo de transformaciones que se están dando para poder realmente aportar eh, una interpretación que nos permita recuperar el sentido que yo veo que hoy se nos está perdiendo. Eh, Estamos dejando de ser movimiento Scout para ser una institución Scout. Entonces, eso me parece, eso me parece doloroso, entre otras cosas, porque con el ánimo de buscar membresía y de internacionalizarnos, se está institucionalizando el movimiento y está perdiendo la identidad del movimiento. Entonces, ese sería mi sueño, ¿no? Poder aportar a esa claridad eh, de la manera más sabia que yo pueda. Entonces, pero que pienso que todavía no estoy listo para hacerlo. Falta todavía más, más. A través de la sonrisa. Eh, una persona alegre es una persona scout. Eh, una persona que es capaz de reconocer sus propias tristezas y de reconocer sus propios límites, de reconocer eh, eh, aquello que no lo deja avanzar. eh, Ahí está el espíritu scout. eh, la persona que es capaz de sonreír a pesar de un gran problema, de una gran dificultad, está trascendiendo, está permitiendo que su alma trascienda, está permitiendo superar su propio día. Eso para mí es la fuerza vital que hace que yo realice una buena acción, que yo me comprometa con el servicio, que yo haga el desarrollo comunitario, que yo haga aprendizaje para el desarrollo, que yo me comprometa. Si yo soy feliz conmigo mismo, yo puedo lograr el resto. Es para mí eh, el punto octavo de la ley Scout me está diciendo a mí precisamente que ese es como el polo de desarrollo Scout por excelencia del espíritu Scout, el que realmente me permite trascender. No solamente que es posible, sino que
se requiere, ¿no? Que es urgente, ¿no? Eh, Sobre todo porque es la esencia propia del movimiento. Pero yo no lo quiero ver, yo quiero aclarar eso porque yo pienso que cuando se dice así, no queda muy claro qué es lo que se quiere decir. Porque es que la esencia propia del movimiento es la naturaleza. La esencia propia del movimiento es la vida que se transforma a favor de otros. La esencia propia del movimiento es la felicidad que uno provoca en otros. Entonces, eh, cuando hay un escultismo comprometido con esas áreas, uno podría decir, pues, ese es escultismo. Entonces, eh, y eso se nos ha perdido, eso se nos ha perdido. Incluso podríamos decir que se nos ha evaporado el compromiso político, por ejemplo. Entonces, ya no vemos un doberismo político comprometido con la transformación social, comunitaria, con un aprendizaje del desarrollo de la propia cultura comunitaria. Por ejemplo, eso no lo vemos, porque pienso que yo tengo que aprender con los muchachos de hoy, los del siglo XXI, los de esta década, yo tengo que aprender cómo es que ellos identifican la sensibilidad de la naturaleza social comunitaria, por ejemplo. Entonces, sí, claro que sí es no solamente posible, sino que es indispensable. Si no, si no se nos va, si no lo vamos a perder, si no vamos a perder el escultismo, lo vamos a perder. Se nos va a convertir en otra cosa. Muy complicado decirlo en muy pocas palabras, ¿no? Muy complicado, muy complicado. Eh, yo lo único que podría decir en este momento, eh, sin renunciar a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo sé que podría ser una luz, y es eh, reconocer que la autenticidad propia del movimiento, y que eso es lo más importante, en este momento lo más importante, eh, que este movimiento tiene una filosofía propia, y es una filosofía que con el paso de los tiempos ha sido cada vez más robusta, cada vez mucho más clara. Lo que yo estoy viendo es que incluso el fundador está desapareciendo, la propuesta, casi que desaparece, casi que es es un sujeto accidental en la propuesta, cuando eso es lo más atractivo para los muchachos, conocer a un adulto que fue capaz de anticiparse y conocerlos tanto, que eso realmente es el movimiento. Entonces yo pienso que hay que retomar, hay que retomar y hay que evitar caer precisamente en un movimiento más de gestión de adultos y recuperar el sentido de un movimiento para los muchachos, que ese es el escultismo, es un movimiento para los muchachos. Entonces, yo pienso que es un movimiento de regeneración o de retomar o de renacimiento, es retomar las fuentes mismas de la filosofía del fundador y eh, hacerlo sencillo, hacerlo, eh, hacerlo cercano y, y que sea una posibilidad para muchos muchachos que hoy no tienen esa posibilidad. Es que han llegado, eh, digamos, epistémicamente, diríamos, en investigación, han llegado elementos que no son propios de la pedagogía y que han estado inundando la interpretación de la organización y se le está dando mucho más valor a la organización que al propio movimiento. Entonces, vender la marca como se está vendiendo la marca, como si esto fuera un negocio más. Cuando uno vende marcas, vende negocios.
es hacer marketing, es vender esta idea como un negocio y esto realmente no es un negocio, realmente no lo es, no, nunca apareció como un negocio, jamás. Es más, es todo lo contrario, es una actividad de ocio espectacular. Es una actividad de ocio para los muchachos, libre para que ellos se descubran y sean ellos mismos. Hay que evitar caer en la filosofía del negocio y recuperar el sentido del ocio, que realmente es el movimiento Scout.